más de Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe. La vez pasada hablamos de un tema que causó pues muchas preguntas en nuestras redes sociales y agradecemos y atendimos también esas preguntas. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a este programa Diálogos con la Justicia. En esta ocasión hablaremos de un tema que es el régimen de visita y convivencia. Para esto tenemos a dos invitadas muy especiales a las cuales le doy una cordial bienvenida. Ellas son Perla Inés García Martínez del Juzgado Tercero Familiar del Centro. Muchísimas gracias, pues, a Perla. Gracias a usted por la invitación y por tocar este tema tan importante. Muy bien, y también a Adriana López Arango del Juzgado Segundo Familiar del Centro. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y es que la vez pasada hablamos, como ya lo comentaba, de pensión alimenticia y hubo muchas preguntas sobre este tema precisamente del régimen de visita y convivencia, porque obviamente va ligado un tema con otro. Hay personas que tienen, que están en un proceso judicial, en un proceso de demanda y pues tienen muchas preguntas también, ¿no? Digo, las personas que se encargan de esto tienen pues muy claro lo que significa este proceso, pero hay personas que no. Entonces, este programa nos va a ayudar a resolver todas las dudas de todas las personas que nos están viendo. ¿Y qué les parece si comenzamos ya con la materia? Okay. Perfecto. Muy bien, tengo unos datos que quiero comentarles de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados AC, que nos comentan que en el 2018 se realizaron cerca de 320,000 divorcios legales y separaciones de pareja, de los cuales por lo menos se involucran a 600,000 niños. A pesar de haber cumplido una sentencia, el 70% de estos procesos, fíjense que hay padres de familia, hombres, que no pueden ver a sus hijos. Y también hay otro dato que tengo aquí bien interesante que se los quiero comentar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que en México de 5 de cada 100 varones obtienen la custodia de sus hijos. Solo son 5 de cada 100. Es decir, por lo general o en su mayoría, las mamás son las que obtienen la custodia de sus hijos. Qué dato tan interesante para todos los mexicanos. Y ya entrando en este contexto, pues vamos a hacer la primera pregunta que nos hicieron llegar a través de las redes sociales. Nos pregunta la gente, ¿qué es la visita y convivencia y por qué se considera un derecho de los hijos? Okay. El derecho de visitas y convivencias es una institución fundamental en el derecho familiar mexicano. Este derecho tiene como finalidad preservar, regular, promover, vigilar y en ocasiones incluso hasta reencauzar y mejorar la convivencia de un núcleo familiar respecto a los hijos menores de edad. Este derecho se encuentra incluso encima de quienes ejercen su representación o su guarda y custodia, porque es un derecho humano que se encuentra dirigido específicamente al menor de edad. Por eso, en cada caso, deberá determinarse de acuerdo al interés superior de cada menor de edad. Aunque este derecho también beneficia indirectamente a sus ascendientes y a todos los demás familiares que integran esos grupos, ¿no?, familiares. Este derecho también es importante decir que se refiere a cualquier forma de comunicación. Por eso el juzgador, al determinar el régimen de visitas y convivencias, deberá hacerlo en base a los datos o características específicas de cada caso. Porque la comunicación, aquí los jueces tenemos una amplia gama y posibilidades para establecer esta convivencia, ya que la comunicación empieza desde una carta, una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia ahora con las redes sociales, los medios electrónicos o incluso una estancia por días, horas o semanas, ¿no? Porque lo trascendente es que todas estas formas de convivencia fomentan la relación humana. Y claro, indiscutiblemente la forma más trascendente de relacionarse es la que se hace de manera directa, porque a través de ellos pues se conocen, se dan afecto, se dan apoyo. Entonces todas estas modalidades que se implementen para un régimen de visita y convivencia deben de estar basadas en el interés superior del menor. Ahora, me preguntas por qué es un derecho de las y de los hijos.
es importante aclarar que este es un derecho imprescindible para conseguir una mejor formación en el desarrollo del menor de edad, desde el punto de vista afectivo y emocional, pues se reconoce en el trato humano un valor jurídico que debe de protegerse como tal, ¿no? Ya que de él deriva la posibilidad de que el menor de edad se relacione con el grupo de personas con el que mantiene un vínculo filial o incluso con personas con las que mantiene un lazo meramente afectivo en aquellas situaciones de marginalidad a la familia. Uh-huh. El derecho de visitas y convivencias, y específicamente su implementación práctica en el régimen de visitas y convivencias, es o cobra una importancia inusitada cuando existen crisis matrimoniales. Porque en estos casos, cuando hay malos entendidos entre los miembros de la familia, reactiva o reencausa la convivencia que se ha perdido o que se ha desgastado por un sinfín de situaciones. Y es que qué triste es cuando ya llegan a esa parte de una crisis matrimonial, y lo comentábamos ya en los programas pasados, que qué complicado es que el tener a una persona que hayas querido mucho, porque se supone que te casas por amor, y después tengas que entrar a una demanda, y luego entras, obviamente primero a la crisis matrimonial, luego una demanda, luego que los hijos. Yo tengo ahí a varios conocidos que me han preguntado y que me comentan también ya en pláticas de café, en charlas de café, que pues sus esposas no los dejan ver a sus hijos, y es muy complicado, ¿no? Y ya también nos comentaba la jueza que pues entran también los familiares, pues obviamente es todo el núcleo familiar, no solamente el papá y la mamá, sino pues también entran los tíos, las tías. ¿Quién puede hacer o entablar una demanda de este tipo y a dónde pueden acudir? Pues por lo general quienes entablan la demanda son el padre o la madre no custodios, esto es el padre o la madre que no viven al lado del niño, que no viven con el niño, ¿sí? Así también los abuelos maternos o paternos, a los que se les impide la convivencia, pues se ven en la necesidad de demandarlo. Igualmente los hermanos, tíos, primos, personas allegadas al menor de edad que desean convivir con él y que de alguna forma no se les está permitiendo. Esto se inicia a través de precisamente una demanda que puede ser que te la realice un abogado particular, o puedes acudir a la Defensoría de Oficio, donde de manera gratuita te elaboran la demanda, donde narrarán los hechos por los cuales no te permiten la convivencia, y además te dirá qué pruebas son las idóneas para acreditar tus manifestaciones, y además, sobre todo, el vínculo que te une con ese menor de edad respecto del cual tú quieres la convivencia. Estas demandas, una vez elaboradas, al menos en el Distrito Judicial del Centro, las presentas en la Oficialía Común de Partes, que se encuentra ubicada en donde están los juzgados civiles y familiares del centro, que es en División Oriente número 618, en el Exmarquesado, Colonia Exmarquesado, en el centro. Ahí puedes presentar la demanda, y esta se canaliza a los 6 juzgados que tenemos en materia familiar. Si es en otro distrito judicial, pues será ante el juez especializado en su caso, o juez de primera instancia, ya sea civil o mixto. Y hay un teléfono también, hay un número telefónico, y déjenme... Sí, el 51-413-31 es el teléfono del conmutador, y ya de ahí Perfecto. Lo comunicarán a la extensión. Sí, porque luego no sabemos a dónde ir, ¿no? Decimos, bueno, si vamos hasta Ciudad Judicial, pero luego está en el centro. No, y pues es en el centro, ¿no? Sí. Mucho. Cerca y accesible a las personas. Así es. Y también quisiéramos que nos dijeran, pues, ¿en base a qué se determina pues ya la resolución de esta demanda? Bueno, en realidad no existen esquemas, soluciones o fórmulas de validez general, por tratarse de un tema enteramente casuístico que dependerá de las condiciones particulares de cada caso, ¿no?, en su aplicación concreta, por lo que no puede atenderse a pretensiones generales o de validez universal. Cuando tocamos temas de relaciones humanas, se tocan diferentes matices, ¿no? Por eso se requiere de respuestas judiciales de gran nivel, y también implica una participación creativa y original de cada juez.
Sin embargo, acorde a los criterios jurisprudenciales que existen en la materia y a los principios y derechos que son protegidos por la Convención sobre Derechos de los Niños, sí existen ciertos factores que pueden determinar un régimen de visita y convivencia. En primer lugar, la edad del menor, porque no es lo mismo hablar de un menor de edad que tiene meses de nacido a un niño de 8, 10 años o incluso de un adolescente de 17 años, ¿no? Cada caso implica un estudio particular y también deberá atenderse al interés superior del menor, resguardando su derecho y su dignidad humana, como a través de recabar su opinión. Es muy importante que al establecer un régimen de visitas y convivencias se recabe y se tome en cuenta su opinión. Él tiene derecho a expresar el tipo de modalidad en la que quiere convivir con su progenitor. Así también debemos de manera especial atender a los argumentos que viertan las partes dentro de las audiencias de carácter familiar, puesto que también se toma en cuenta las manifestaciones que hagan si ha ocurrido violencia familiar. En estos casos, el juez, de oficio o a petición de parte, tiene que ordenar una valoración psicoemocional, tanto en el menor, para percatarnos si ha sufrido algún tipo de maltrato psicológico, sexual, físico, y también se ordena ese tipo de valoración en los progenitores, independientemente de que haya una carpeta de investigación o no. Con el simple indicio de que pueda haber un riesgo para el menor de edad, estamos obligados a recabar todas las pruebas para establecer el mejor o el régimen que le convenga más al menor de edad. Incluso también ya hay criterios jurisprudenciales que a nosotros los juzgadores nos obligan a atender y que también nos dicen que debemos ordenar valoración psicológica incluso en las personas con las que convive el menor de edad, en las parejas de los progenitores, en este tipo sobre todo cuando existe un riesgo de violencia familiar. Ese también es un factor que debe tomarse en cuenta con el objeto de resguardar la integridad física y psicoemocional del menor de edad. Otros factores ya muy generales también que se toman en cuenta es la personalidad y la disponibilidad del progenitor, las costumbres de la familia, cómo era la relación familiar antes de que se suscitara la crisis matrimonial, la ubicación geográfica de ambos, del menor y del hijo, y sobre todo, pues cualquier otro factor que incide en el juzgador para estar en condiciones de establecer un régimen de convivencia que le favorezca más al menor de edad. Yo tengo un ejemplo, es decir, si una ama de casa nos habla y nos pregunta que pues ella tiene a un hijo, por ejemplo, que tuviera un hijo, que su papá fuera, o su esposo fuera más bien alcohólico, pero ella quiere la custodia del niño, pero no tiene ingresos, por ejemplo, ahí se podría tomar en cuenta, el señor tiene ingresos y ella no, ¿ahí qué se podría hacer? ¿A quién se le entrega la custodia? ¿O qué tendría que hacer la ama de casa o la madre de familia? Pues ahí evidentemente tendría que otorgarse la custodia a la madre, porque me está diciendo usted que el padre es alcohólico. Ajá. Entonces se pondría en riesgo de otorgarle al niño, al señor, los cuidados inmediatos, se podría poner en riesgo a este niño. Entonces lo ideal es otorgárselo a la mamá, ¿no? Obviamente basado en pruebas contundentes que justifiquen fehacientemente el alcoholismo del señor, ¿no? Y al señor obviamente la convivencia, siempre y cuando pues no se encuentre en estado etílico, ¿no? Y puede hacerse, ya sea que la entrega-recepción a veces es regulada a través del juzgado, donde se hace constar el estado etílico o no del señor, ¿no? Y así permitir las convivencias o no, ver la viabilidad en ese caso. Y obviamente la pensión alimenticia, si me está diciendo que la señora no tiene recursos para sostener al niño, bueno, la pensión alimenticia le correspondería al señor, el señor sería quien tendría que otorgarle a la señora, y no propiamente a la señora, sino al niño, los alimentos por conducto de la señora para que ella los administre y se los otorgue directamente. Muy bien, bueno, pues porque si el padre es el que tiene el ingreso, pues ahí es el que tiene que otorgar la pensión, ¿no? Y en ocasión... Perdón, el hecho de que el padre sea
alcohólico de ninguna manera a él lo exime de la obligación de cumplir con la pensión alimenticia, e incluso tampoco le priva su derecho de convivencia con el menor de edad, porque para eso tenemos los estudios y los trabajos sociales o otras alternativas como la convivencia supervisada para no poner en riesgo al menor de edad. Incluso se les piden estudios de que no han probado alcohol en determinados meses y se sujetan a otras pruebas. Ya es otro proceso. Sí. Muy bien. Pues miren, ¿qué les parece si vamos a un corte en este momento para que podamos recibir todas sus llamadas, todos sus comentarios, y también podamos nosotros responder como lo estamos haciendo sobre casos muy particulares, muy específicos, y pues podamos tener un conocimiento más amplio de lo que es este proceso, este tipo de demandas, y pues la gente también esté enterada. Vamos a un corte, pero antes del corte quiero recordarles nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como Tribunal-Oaxaca, en Facebook Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y también escríbanos a Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Regresamos. Ya regresamos a Diálogos con la Justicia y estamos hablando del tema régimen de visita y convivencia, y continúan con nosotros las juezas Perla y Adriana, que ya estábamos entrando en materia antes de irnos a corte, en materia de temas muy específicos, y también obviamente estamos respondiendo las dudas que tienen ustedes a través de las redes sociales, a través de nuestra página regeneración.com.mx. Y ya comentábamos hace rato de la convivencia, de este régimen, de estas demandas, pero díganos, ¿qué tipo de convivencias hay? ¿Hay algún tipo de convivencia o cómo es esto? Pues propiamente no existe una clasificación de tipos de convivencia o tipos de régimen, ¿no? Porque cada familia pues tiene sus peculiaridades, cada familia es muy distinta, cada uno tiene sus hábitos, sus costumbres, entonces no hay unos tipos establecidos tal cual. Sin embargo, de manera general, te podría decir que son tres, para clasificarlos muy general, que podría ser uno que es el ideal y que es de manera libre, donde el niño se establecen los días y el niño puede convivir con su papá o su mamá o sus abuelos o sus tíos de manera libre en ciertos días, ciertos horarios. Ellos de común acuerdo pueden decidir el lugar en el cual hacer la entrega-recepción del niño o niña o adolescente incluso, el lugar en donde se van a desahogar las convivencias, que puede ser en la casa donde está el progenitor custodio, cuando por ejemplo se trata de menores lactantes, ¿no? Entonces es muy complicado porque pues constantemente pueden necesitar el pecho y cuestiones así. Entonces ahí sería lo ideal, bueno, ajustar a esas condiciones, circunstancias, e ir tal vez un momento, estar ahí con la mamá. A veces si hay buena comunicación, pues estar ahí, convivir y tener a la mamá cerca por si el niño llora, por si el niño necesita a su madre, ¿no? Ya cuando son mayores, pues no hay problema, ya pueden trasladarse libremente a cualquier sitio, al cine, al parque, al centro deportivo, e incluso fuera de la ciudad y fuera del estado, del país, siempre y cuando pues cuenten con la autorización del otro progenitor. Así es como se plantean las convivencias libres y son las ideales, ¿no? También hay otra cosa que puede ser, independientemente de que esté sujeta a un régimen de ciertos días, cierta temporalidad, en las vacaciones, por lo general son 15, si duran un mes las vacaciones, 15 días con uno, 15 días con el otro, podría ser una opción. E independientemente de ese régimen establecido, bueno, también se trata de que los niños se sientan libres, ¿no? De expresar o externarle a su papá, a pesar de que no sea el día en que deban convivir, de decirle, ¿sabes qué? Quiero ver a mi papá, ¿me puedes llevar con él? O hoy quiero estar con mi papá, o quiero pernoctar ahí. Entonces, que se sientan libres, de eso se trata al final, que los niños se sientan tranquilos de expresarle a su papá o a su mamá el deseo de convivir o estar con el otro progenitor. Hay otro régimen también, que es el de
se puede decir el de entrega-recepción en el juzgado o de tránsito, ¿no? En donde no existe buena comunicación entre los progenitores y pues únicamente para la entrega-recepción se trasladan ambos, tanto el niño como los papás, a realizar la entrega-recepción en las instalaciones del juzgado, donde hacemos constar en el acta que se presentaron, la hora en que ellos hayan pactado o haya fijado el juez, y de igual forma la recepción del niño también de vuelta, ¿no? Está ese, y hay otro que es el supervisado. Ese régimen de convivencia supervisado pues es un poco limitante porque para el niño, sobre todo porque se establece un cierto espacio en el cual se van a desahogar esas convivencias, y son supervisados por personal del juzgado que está en el tiempo que dure, ya sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, presente durante toda la convivencia, tomando notitas, viendo cómo se desahogan, viendo que no se le cause ningún daño al niño, porque por lo general estas se dan además de la falta de comunicación de los padres por alguna cuestión grave de conflicto familiar, como puede ser alguna cuestión de violencia o que el progenitor no custodio en algún momento haya intentado sustraer al niño del lado de su madre o padre, o en el caso de que exista la violencia también contra la madre y no puedan entablar ni verse siquiera, ¿no? Entonces ahí es cuando se da y se busca que también el progenitor o la progenitora no haga campaña negativa en contra del otro, ¿no? A su hijo, y que le exprese o haga que el niño tenga sentimientos de odio o rencor hacia el otro. Entonces de eso se encarga el personal del juzgado al supervisar las convivencias. Claro, y eso es lo que le iba a comentar, porque hay veces que los papás ya no se pueden ni ver, ¿no? Es bien complicado porque de plano ya y nada más se ven y ya se empiezan a dar hasta con... Sí, así es. Es muy ya también lo que decía, muy interesante, porque hay ocasiones, y me imagino que ustedes lo han visto, que hay padres que han querido sustraer a hijos, ha de haber casos ya muy bien especificados. Y pues también, ¿qué hacen en ese caso? ¿Ya le quitan la custodia a la persona o le quitan el permiso a quien trató de sustraer a un niño? No, porque a veces existe un vínculo fuerte y pues el niño no tiene por qué pagar las consecuencias, ¿no? Sino nosotros vemos la forma de que esa convivencia pues subsista, pero es a través de la supervisión que logramos proteger la integridad del niño, ¿no? Y que no sea sustraído nuevamente por el papá y al rato pues no se pueda localizar. Entonces, claro. Es por eso que a veces se necesita un régimen de convivencia supervisado, que no es el ideal tampoco y que se busca que no sea permanente, ¿no? ¿Y si el niño no quiere ir con uno de los papás? De plano, que no quiera ese día, que un domingo que le toque, y que no quiera ir el niño y que llore. Se respeta su opinión siempre. Acuérdense que hemos repetido a lo largo de esta plática que es un derecho dirigido a él. Entonces, a través de su escucha se preserva siempre su dignidad humana. Él puede opinar siempre, en todo momento, la modalidad que prefiere, los días, incluso sus actividades escolares que no le permiten en ese día convivir con el menor, con el papá. Es importante escucharlo y sí se toma en consideración. Claro, porque es un derecho de los hijos. Más que de los papás, es un derecho de los hijos, ¿verdad? Así es. Sí, porque luego por eso también hay pleitos, ¿no? Es que es mi derecho como papá, no, es un derecho del hijo, y si el hijo no quiere ir ese día o no quiere ir, sí, se respeta. Se respeta como tal. En el Código Civil de Oaxaca, ¿hay sanciones para quienes no permitan la convivencia con alguno de los padres? Así es, en el Código Civil, en el título 8º denominado de la patria potestad, capítulo 3 de los modos de terminarse, acabarse o suspenderse la patria potestad. En el artículo 462, fracción 4ª, se establece que se suspende la patria potestad en los casos en que no se permita la convivencia decretada judicialmente o la que ha sido aprobada por convenio entre las partes. Pero previo a esta sanción, el juzgador siempre tratará de evitar o que cese la conducta contumaz del progenitor custodio que impide la convivencia mediante otros medios de apremio. Puede ser la multa, el arresto o incluso hacerles saber que podrán cambiar el lugar de entrega y recepción de los menores de edad para ser supervisados por la autoridad jurisdiccional y garantizar con ello la entrega y recepción del menor de edad. Porque muchas personas no tienen claro
y no saben que pues, puede haber alguna sanción, ¿no? Y no hacen caso al juez. Y hasta se van de viaje, ¿no? Yo creo que ya cuando regresan. ¿No ha pasado en algún momento que inicia una demanda de este tipo y luego regresan los papás? ¿Vuelven a estar juntos? Sí. Sí, en ocasiones sí. Y precisamente lo que se busca con la convivencia es restablecer o fortalecer los lazos afectivos dentro de la familia, empezando por entre el niño y el papá o la mamá, ¿no? Se busca la reestructuración de la familia, volver a unir. Y en ocasiones pues es posible, ¿no? Pues eso sería lo ideal, ¿no? Sí. Que la familia se mantuviera unida. Ya nos decía hace rato los lugares de convivencia y ha habido momentos en los que solamente se van en los juzgados, que los papás no puedan ver a sus hijos en otra parte, me imagino que sí. Sí, precisamente es la convivencia supervisada, la que se desahoga dentro de los juzgados. No, en el área del tribunal tenemos ahí en los juzgados un espacio que sea adecuado para las convivencias supervisadas. Así también tenemos otro en el juzgado cuarto familiar que se encuentra en la colonia Reforma. Ahí hay otro espacio especial para convivencias. Son espacios que se han venido adecuando dada la necesidad precisamente de supervisar y regular esas convivencias. Muy bien. Y pueden los hijos, ya nos decía hace rato también, que se respeta a los niños si un día no quieren ir con el papá, ¿no? Con la mamá también, porque es importante señalar que pues también tanto el padre como la madre pueden tener la custodia del hijo, no nada más la madre. Digamos que sí, en los últimos años, o en el año pasado, pues el 70% pues han tenido pues las mamás la custodia, pero pues también ya los papás pueden tener la custodia de los hijos. Sí, claro, ha habido una evolución histórica, social. Ahora tenemos mejores cuidadores, hombres cuidadores, que también ejercen el rol materno en excelentes condiciones, ¿no? Ya responde a una necesidad, a una idoneidad del progenitor, y que cuente con esa aptitud para ser un buen cuidador, protector, atender la crianza y la protección del menor en óptimas condiciones. Porque también puede fallecer la mamá, ¿sí?, en algún momento dado. Sí, así es. Y el papá se tiene que hacer cargo. ¿Y si el papá no es apto, puede ser? Pues ahí podría ser que checar los demás parientes, ¿no? Que serían inmediatamente los abuelos, maternos o paternos. Anteriormente eran preferidos los paternos, ¿no? Pero ya ahora, gracias, somos tanto los paternos, los abuelos son tanto los abuelos paternos como los maternos quienes pueden responder a esta necesidad de los niños. E incluso de ser necesario y de no existir abuelos, bueno, se atendería a los tíos. Son parientes más inmediatos, ¿no? Y ver la relación con quien guarda una relación más estrecha el niño. Sí. Y si en dado caso, no, ya voy a ponerme más específico todavía, no hubiera un familiar, o por ejemplo el tío dijera, no, pues yo no puedo, muchas gracias, pues ¿qué hacen con los niños? Ya sería el Estado quien realmente acogería a esos menores de edad a través de instituciones como el DIF, ¿no? En donde tendrían que tener su resguardo o su custodia. ¿Y ya se van a los ENDIs o a dónde llevan a los niños? Al DIF. A la casa hogar. Las casas hogares, hay casas hogares. Ya. No, pues qué complicado, ¿no? Sí, pues, qué triste. No, qué triste. Y para que piensen antes de cualquier cosa, pues los papás, ¿no? Que no haya crisis en los matrimonios, que resuelvan a sus niños. Y que disfruten a sus niños, porque pues no es conveniente, ¿no? Y bueno, sí es importante, ¿no? Tomar en cuenta que pues los padres deben pensar muy bien antes de entrar a un proceso legal, que es muy complicado, ¿no? Y también por resolver las crisis matrimoniales, porque pues los más afectados son los niños. Vamos a cerrar ya este programa y ¿qué les parece? Les vamos a dar algunas recomendaciones tanto a los padres de familia como a las personas que están en este proceso. Sí, así es como tú bien lo dijiste, se busca resolver las crisis, ¿no? Deben tratar, mi recomendación es esa, tratar de resolver sus crisis. Esto a través de la comunicación, buscar al otro progenitor para dialogar con él y concientizarlo también de la importancia de la convivencia, ¿no? Porque los niños tienen derecho a saber que cuentan tanto con una madre como con un padre y que no se les prive de ese derecho. Y de igual forma tener sus lazos afectivos con los abuelos, primos, hermanos, para sentirse incluidos e integrados en una familia. Entonces es muy importante
el derecho de convivencia de los niños, y que los padres tomen conciencia de esto, y antes de entablar un juicio también es muy importante el diálogo y tratar de llegar a acuerdos. La comunicación asertiva también es importante y fundamental para la convivencia. Igual auxiliarse, hay veces que, bueno, ellos no pueden solos con los problemas, ¿no? Y necesitas ayuda especializada como terapias psicológicas, donde te precisen o te ayuden, te orienten a la crianza y educación de los niños. Y también darles o comentarles a las personas que están en este proceso que no dejen el proceso, porque muchas veces me imagino que también lo dejan y ya no continúan y los problemas siguen en su familia. Sí, así es muy importante que los padres comprendan que la pareja termina, pero la familia no. La familia continúa y ellos tienen que tener una comunicación perfecta para que no conviertan a sus hijos en la adolescencia en niños manipuladores, ¿no? Que esto se da mucho cuando ellos no tienen acuerdos, ¿no? Cuando no toman acuerdos en base al interés de sus hijos. Uno dice una cosa y mamá dice otra cosa. Entonces, eso hace que los niños en el procedimiento tomen partidas diversas o incluso los manipulen, ¿no? A los padres. Entonces, sí es importante que ellos estén de acuerdo, que entiendan que van a ser una familia toda la vida, aunque haya terminado la vida en pareja. Y bueno, vamos a hablar más de ese tema en nuestro próximo programa porque quedan muchas preguntas todavía y también les pedimos a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página de regeneración.com.mx, que nos pregunten sobre este tema, sobre todas las dudas que tengan. Y pues queda más, pero lo que se nos terminó es el tiempo. Muchísimas gracias, jueza Perla, muchísimas gracias, jueza Adriana, por estar con nosotros, por darse pues un tiempo para poder responder a la ciudadanía. Sé que tienen mucho trabajo, que tuvieron una semana muy complicada, pero pues bueno, están aquí para escuchar a la ciudadanía y responderles. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y nosotros nos vemos en la siguiente emisión. Vamos a seguir hablando de este tema porque, como ya les dije, quedan aún muchas preguntas y los invitamos a ustedes para que nos hablen, nos llamen, nos manden mensajes y nosotros con mucho gusto los responderemos. Gracias por estar en Diálogos con la Justicia. Hasta la próxima.